mañana 50 minutos. Y yo no sé si la seguridad estaba funcionando bien o no, pero lo cierto es que la seguridad en el territorio nacional sí se ha venido desmejorando. De hecho, las disidencias de las FARC anunciaron la creación de un nuevo bloque central esta semana. Este bloque va a estar haciendo presencia en varios departamentos, en Huila, Tolima y Quindío. De hecho, el martes, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, se refirió en una rueda de prensa sobre la posible expansión de esa guerrilla. Rechazamos cualquier propósito expansionista y de consolidación de organizaciones armadas ilegales y en los que las fuerzas militares tienen todo el compromiso, como ya se ha demostrado durante estas semanas con unos intensos combates, una actividad fuerte de parte del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea, particularmente estas dos fuerzas de las fuerzas militares. De manera que vamos a continuar combatiendo al Estado Mayor Central en las áreas en donde está suspendido el cese al fuego. Sigue realizando, las fuerzas militares siguen realizando operaciones también de protección a la ciudadanía en áreas donde rige el cese al fuego, pero que, como hemos insistido, no significa que el cese al fuego sea una autorización para continuar cometiendo delitos, y que las fuerzas militares están en su obligación, que vienen cumpliendo con bastante fuerza, con bastante contundencia, siguen cumpliendo su obligación constitucional y legal. Esto era lo que confirmaba, entre otras, el ministro de la Defensa. Y por esa razón, frente al deterioro de la seguridad en los territorios, antes de ser congresista lo llamábamos aquí como experto en seguridad, y yo creo que lo sigue siendo, pero sobre todo porque el senador del Partido Verde, Ariel Ávila, ha venido acompañando al gobierno nacional, y creo que su voz es importante para saber qué es lo que está pasando, por qué razón se está permitiendo que los grupos al margen de la ley se expandan y se fortalezcan en medio de una intención de un acuerdo de paz. Senador Ávila, bienvenido, mil gracias por atendernos. Camila, buenos días, un saludo a toda la mesa y a las personas que nos escuchan, muy amable por su invitación. En varias oportunidades hablamos usted y yo en estos micrófonos antes de que usted llegara al Congreso de la República, porque usted era un investigador precisamente sobre los temas de seguridad en el país. Y yo le pregunto, senador Ávila, ¿usted ve exactamente lo mismo que están viendo gobernadores, alcaldes y nosotros desde estos micrófonos, que la seguridad está en un franco deterioro en el territorio nacional? La respuesta concreta es sí, Camila. El deterioro es muy grande, tanto a nivel rural como a nivel urbano. Mire esto que le voy a decir. Esa disidencia del autodenominado Estado Mayor Central de Iván Mordisco, cuando se fue Santos, operaba en 56 municipios. Cuando se fue Duque, en 123 municipios. Y hoy, 2 años del presidente Gustavo Petro, son 164 municipios. Es decir, si el ritmo sigue así, en 2 años estaremos sobre los 200 municipios. Es un deterioro que viene en los últimos 6 años. Igual el ELN, igual el Clan del Golfo, que es el que más se ha expandido. Tenemos un grupo más o menos de 300 municipios muy afectados por esa violencia. En el caso del Estado Mayor Central, eso no es un grupo jerárquico, ni siquiera es una federación. Eso uno podría decir que es como una confederación donde cada cual hace más o menos lo que se le da la gana. De hecho, la creación del bloque Isaías Pardo es una confesión de hecho del Estado Mayor Central de que no tiene el control de las estructuras. Lo intentan hacer para intentar controlar sus estructuras. Entonces yo lo que le digo, Camila, es, yo creo que el gobierno tiene que evaluar el cese al fuego en todo el país. Hoy en día en el norte del Cauca, en los municipios yo acabo de ir porque soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos, estuve la semana pasada en Toribío. Las disidencias nos pusieron en la vía y en la estación de gasolina del Palo 2 fusiles para que los viéramos. Yo estaba con la senadora Aida Quilcue. Ahí ya no queda ningún mando, todos se han ido para el sur del Tolima o para el Huila. Se dice que de hecho que 30 camionetas entraron la semana pasada en tierra adentro Cauca, huyéndole pues al levantamiento del cese al fuego. Entonces, si se están trasladando, entonces el gobierno tendría que evaluar el levantamiento del cese en todo el país. Y me atrevería yo a decir, yo soy como usted lo dijo en la presentación, yo soy un defensor de la paz, acompañé al presidente Santos en esto, estoy acompañando el gobierno Petro, pero también entiendo que la paz tiene un tiempo,
Y si este no es el tiempo para hacer la paz, pues es mejor revisar la mesa en su totalidad, donde ni siquiera hay una agenda muy concreta en esa negociación. Senador Ese Ávila. es el panorama. Senador Ávila, déjeme lo interrumpo porque usted dice sí, la seguridad está deteriorada en el país y es algo que viene desde hace 6 años. Y repito los números que usted nos da. Había 56 bloques en el gobierno. Municipios, perdón. Afectados. 56 municipios dominados por las disidencias de las FARC, por Iván Mordisco, en el gobierno Santos, 123 en el gobierno Duque, y ahora vamos a 2 años del gobierno Petro y van 164. Entonces, ¿esto obedece a qué? ¿A qué se ha hecho mal desde el gobierno nacional? ¿Qué no se ha hecho? Porque al final el Estado, una de sus definiciones es el dominio de la fuerza y el control del territorio. Cuando un Estado no controla el territorio, no es Estado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho mal tanto este gobierno como el anterior? Esa es la pregunta del millón, y no hay una explicación única, pero le doy rápidamente 3 grandes explicaciones a esto. Por un lado, hay una caída de los precios de la droga por sobreproducción de cocaína, no por el fentanilo ni la sintética, sino hay una sobreproducción en toda la región andina. Perú y Bolivia están produciendo muchísimo. Se cae el precio de la droga y lleva a una explosión de mercados ilegales. La minería ilegal es terrible, lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en el río Orteguaza, en el Caquetá. El tema de la trata de personas, los videos pues del tapón del Darién lo muestran, o la frontera con Venezuela. Entonces hay una explosión de economías ilegales y todo el mundo está buscando plata y expandiendo territorialmente para buscar plata. Lo segundo que está pasando es que no hay una estrategia militar clara, ni en el gobierno Duque, ni en el gobierno Petro la hay. Las fuerzas militares nuestras están combatiendo esos grupos como si fueran las FARC de hace 20 años. Le quiero dar el siguiente ejemplo. Mire, en el caso del Huila, tenemos 2 batallones muy grandes y todavía salen a patrullar en grupos de 150, 200 militares en zonas donde las disidencias se mueven con 3 o 4 personas de civil en motos con armas cortas y la gente está acantonada. Entonces la estrategia no se corresponde con la realidad de la nueva forma de operar y las fuerzas militares no han podido adaptarse. Y lo tercero que está pasando, y que yo creo que es lo más delicado que en este momento pasa, es que literalmente no hay una estrategia de copamiento territorial. Entonces, no hay estrategia militar, tampoco de copamiento, y pues estamos en esta crisis. Y yo, ¿qué le puedo decir? Yo creo que este año va a ser muy difícil. Yo creo que desde el otro año las cosas pueden mejorar un poco debido a la consolidación criminal de estos grupos, no tanto a la política de seguridad, pero nos espera un año 2024 aún muy complicado. Senador Ávila, dentro de esta coyuntura también están recién publicados, pues por una parte un informe de la Cruz Roja que habla de un nuevo conflicto entre el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo, y el informe de Crisis Group. Elizabeth Dickinson nos dijo en estos micrófonos que hay al menos pues 8 conflictos que están moviéndose. Desde su perspectiva, esto que estamos viendo y teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir del copamiento de territorios, ¿qué tanto se le atribuye, qué tanto le podemos atribuir a lo que no quedó bien hecho de La Habana y lo que no está bien arrancado en la paz total? Mire, a ver, yo le digo lo siguiente. Nosotros hoy tenemos 3 grupos que son los que más se están expandiendo. El Clan del Golfo, que no estuvo en ningún proceso de La Habana, que no ha estado en ningún proceso de negociación. Hubo un intento de cese al fuego en este gobierno, no más, pero no tiene cese al fuego en este momento activo, y es el grupo que más se ha expandido. Luego está el autodenominado Estado Mayor Central, que es el segundo, y luego en tercer lugar está el ELN, que tiene un proceso de expansión muy grande también, sobre todo en el Pacífico colombiano y la frontera entre Colombia y Venezuela. Entonces lo que creo yo es que todo esto estaba previsto que fuera a pasar si no había una estrategia de copamiento territorial. Desafortunadamente en el gobierno Duque no hubo estrategia ni de seguridad ni de paz, entonces todos estos grupos se expandieron. En el gobierno Petro hubo una estrategia deliberada de desconocer el acuerdo de La Habana y creer en la paz total, y digamos, igual de ineficiente ha sido el gobierno Petro al gobierno Duque en la implementación del acuerdo de paz de La Habana. Entonces yo creo que eso fue una estrategia deliberada para decir esa es la paz pequeña, aquí hay una paz más grande, y eso llevó a que, por ejemplo, los planes de desarrollo territorial no estén en este momento ni siquiera comenzándose a implementar.
Entonces yo creo que es una mezcla de varias cosas, de temas estratégicos, militares, de temas políticos y de un tema de realidad, de una crisis de seguridad que está atravesando todo el continente latinoamericano, de México a Argentina. Lo que está pasando en Rosario, Argentina, por ejemplo, es un deterioro estructural que haría que cualquier gobierno estuviera en problemas, pero más aún cuando no hay una estrategia militar, pues aún más complicado. Sí, senador Ávila, en medio del momento en que está cada uno de los procesos o intentos de procesos con estos grupos al margen de la ley, uno se pregunta finalmente cuál es el marco jurídico con el que se pueden llevar a cabo estos procesos cuando el proyecto de ley de sometimiento, pues sabemos que no pasó, y ahora también por cuenta del regreso de Mancuso y digamos del rechazo que le han dado las FARC a la JEP como tribunal, que primero aceptaron y ahorita le están diciendo que no, las antiguas FARC, todo se produce en este momento. Entonces uno dice, ¿cuál es el marco jurídico con el que finalmente se van a poder terminar todos esos procesos si no se pudo tramitar la ley, pero si además están mandando estos mensajes de que la JEP no sirve y de que hay que hacer una ley de punto final y demás? Mire, a ver, entonces, ley de punto final en este momento no hay presentada en el Congreso de la República. Hay un proyecto de ley del senador Antonio José Correa, del partido de la U, que firmaron miembros del pacto histórico, pero que yo lo he dicho públicamente, yo ese proyecto no lo voy a apoyar. Está hecho, es para volver a reincorporar ex paramilitares y no para el futuro, pero no hay ley de punto final. Y además una ley de punto final no creo que la presente el gobierno, y si la presenta es totalmente inviable. Es decir, eso no pasa el primer filtro por la Corte Constitucional, ni creo que pase aquí en el Congreso. Entonces, ley de punto final no va a haber y no es sostenible por el derecho internacional de los derechos humanos. Segundo problema, el único marco jurídico en este momento que hay para el conflicto o el posconflicto es la Jurisdicción Especial para la Paz para los señores de las FARC y para los señores militares. No hay más. Creería yo que allá van a llegar el ELN, así ellos digan que no, si se llegara a firmar, cosa que está muy difícil, tendrían que llegar allá. Tercero, ley de sometimiento a la justicia, no hay. No hay un marco jurídico para recibir las autodefensas conquistadoras de la sierra que se quieren entregar ya porque el Clan del Golfo los va a barrer en esta guerra que va a empezar en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los chotas y los espartanos también se quieren entregar y no hay cómo recibirlos. Hay un único mecanismo, que es un sometimiento individual, que es el que existe hace varios años, pero pues que no es un colectivo, entonces no hay un marco jurídico, y si el gobierno quisiera presentar una ley para eso, como ustedes se han dado cuenta en las últimas horas, no hay los votos para pasar ningún marco jurídico en eso. Pero entonces hablemos, senador. Perdón, permítame preguntarle porque se supone que a partir de hoy hay una nueva reunión con la guerrilla de la nueva Marquetalia o segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez, que hubo en el proceso con el gobierno Santos y que le falló al proceso. Y lo que ha dicho el gobierno es, pues estamos esperando que la Fiscalía levante las órdenes de captura de las 8 personas que esa disidencia presentó como negociadoras para ese proceso de paz. Pero entonces, esto quiere decir que para poder llevar a cabo al menos esa negociación con ese grupo, se puede hacer sin ningún marco jurídico claro y que va a depender simplemente de que la Fiscalía levante unas órdenes de captura. Esa negociación diría yo que es la más fácil de hacer, pero que tiene un gran problema jurídico. Explico. El gobierno puede adelantar la negociación con la segunda Marquetalia porque le ha dado reconocimiento político. Yo no estuve de acuerdo, pero fue una decisión del gobierno. Por tanto, no entran en el marco jurídico de sometimiento, sino en el marco de una negociación de paz. Es una negociación relativamente sencilla de hacer porque la segunda Marquetalia está derrotada y la gente de Iván Mordisco los va a masacrar a todos si no negocian. Digamos, ellos tienen Iván Mordisco los está derrotando de región en región, entonces yo creo que tienen muchos incentivos para negociar. Pero hay un problema muy delicado jurídico, y es que el acuerdo de paz de La Habana está incluido en la Constitución colombiana y es taxativamente claro que quien haya incumplido no será beneficiario de ningún sistema transicional. Es decir, el señor Iván Márquez está por fuera de eso. Habría que hacer una reforma constitucional, cosa que vuelvo y repito, que no están los votos, para poderlo incluir. Entonces es una negociación en la práctica sencilla de hacer porque están derrotados, pero jurídicamente yo realmente veo muchísimas dificultades
para que al menos a él y al Dinever, el Zarco, que son los dos que quedan, se puedan aceptar otra vez hacia la JEP. Ese es el panorama, pero la negociación puede arrancar en el sentido que el gobierno colombiano les dio reconocimiento político. Senador Ávila, lo he escuchado en varias de sus respuestas que pues tiene diferencias con el gobierno nacional en algunos de los puntos y del manejo que se está teniendo con los grupos al margen de la ley y con la seguridad, pero usted es uno de los senadores más cercanos al gobierno en este tema. Incluso usted estuvo ahí en la redacción y en la promoción y formulación de la fallida propuesta de ley de sometimiento, que ya no hay y ya usted nos lo acaba de decir. ¿Usted ha podido discutir sus hallazgos, los hallazgos de sus investigaciones con el presidente de la República, con el ministro de la Defensa, con el comisionado de paz, incluso con la bancada del gobierno en el Congreso? ¿Usted esto que nos está contando y los detalles mucho más a profundidad que tiene sobre el trabajo que ha hecho en términos de seguridad, lo han escuchado y ha podido hablarlo con ellos? A ver, Camila, mire, para ser sincero, yo con el señor Danilo Rueda se rompieron las relaciones por lo que pasó con la ley de sometimiento y la idea de ampliar la ley de justicia y paz. Eso llevó a que se rompieran las relaciones. Yo sencillamente dejé de comunicarme después de una o dos discusiones que hubo. Yo lo que hemos hecho ahora es hablar con el Ministerio de Defensa, hablar con la Oficina del Alto Comisionado. Por ser ahora yo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, llega mucha información de lo que está pasando en los territorios. Y lo que encontramos es que se recibe la información y no pasa, digamos, no hay ninguna reacción. No dicen vamos a aprobar una ley de sometimiento, no, estamos preocupados, no, sino que se recibe la información y es como si no pasara nada. Esa es la realidad de lo que está pasando. Yo lo único que le digo, Camila, en lo concreto, yo creo que esa negociación con el Estado Mayor Central no va para ningún lado. El gobierno tendría que revisar como tal la mesa, no es el tiempo. Creo que el tema de la segunda Marquetalia es fácil de hacer, pero tiene un tema jurídico muy delicado y creo que la LLN es la que mejor va encaminada, pero va muy lento y yo no sé si a este año, finales de este año, no está el 80% de esa negociación, no va a haber firma de nada. O sea, paz total no habrá con esta radiografía que usted está haciendo, senador Ávila. Y pues muy preocupante que con usted también haya un diálogo de sordos. Porque si usted dice que les envía la información al gobierno nacional, al Ministerio de la Defensa, al comisionado de paz y que, pues sí, reciben la información, pero nada pasa con usted, que es uno de los más cercanos, ahorita que estamos en medio de la discusión de lo de la reforma a la salud y que no se oyen y que no reciben comentarios y demás, uno dice, oiga, entonces tal vez es una actitud generalizada que se está viviendo con el gobierno nacional, que realmente no escuchan. Diría que el Ministerio de Defensa es el más receptivo y he tenido conversaciones con el general Giraldo, por ejemplo, sobre el plan Ayacucho. Donde la cosa es mucho más complicada es en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Pues realmente ahí no hay ningún interés en saber las opiniones de uno o algo, no hay ningún interés, digamos. Entonces ahí sí hay un diálogo de sordos. Yo lo que le digo, Camila, es si esto sigue así, si a esto no se le da un timonazo, no va a haber nada para el otro año, nada, no veo, tiene que haber un timonazo muy grande en la política de paz total para que algunos procesos se den, si no va a haber cómo. Usted, senador Ávila, que está tan informado sobre el tema, ¿sabe si el gobierno venezolano viene trabajando de la mano con estos grupos armados ilegales o con algunos de estos grupos al margen de la ley? Se lo pregunto por la reciente investigación que da cuenta de un apoyo de estos grupos al gobierno de Maduro en el seguimiento que se hacía a opositores. Mire, yo le respondo en esto, concretamente, yo sí creo que el ELN en Colombia es un grupo guerrillero, pero uno sí podría pensar que en el caso de Venezuela es un grupo paramilitar, digamos, eso no tiene mayor discusión, creo que la evidencia lo muestra, no solo por la investigación de Noticias Caracol el domingo pasado, sino yo creo que eso ha sido histórico. Ahora, la relación no es tan lineal. En el caso de la Guardia Nacional ha tenido varios enfrentamientos con el ELN, 2 comandantes murieron hace como 1 año y medio en enfrentamientos, es decir, tampoco es como un tema muy lineal, pero que el ELN tiene un comportamiento paramilitar en Venezuela, eso o sea, a todas luces es cierto. Eso tiene 2 connotaciones muy delicadas y es, pues una, si Venezuela no ayuda en esto no va a haber proceso de paz, es decir, por más que incluso el ELN quiera, no va a haber cómo firmarlo. Yo creo que por eso el gobierno colombiano tiene tantos problemas a la hora de su política exterior con Venezuela, porque sabe que al menor comentario negativo sobre el proceso electoral
pueden hacer levantar la mesa en un 2x3, entonces, digamos, eso entiende el tema de política internacional. Pero la otra connotación muy grave de esto es que si se llega a comprobar la utilización del ELN en territorio colombiano para entregar gente al sistema bolivariano de inteligencia o el SEBIN, pues eso sí es injerencia, digamos, eso es injerencia, eso es violación de la soberanía y el gobierno colombiano tendría que reaccionar durísimamente y si no va a ser muy difícil. Entonces es muy complicado, pero muestra la complejidad que es lo que está pasando en la zona de frontera. No hay que olvidar, por ejemplo, que a Juan Guaidó también en su momento fueron los rastrojos los que lo pasaron en la frontera, es decir, esa es una frontera tomada por la ilegalidad donde uno y otro bando utilizan esa ilegalidad. Y es muy complicado para el proceso de paz con el ELN. Pues qué panorama tan difícil nos pinta usted y sobre todo, senador Ávila, viniendo de alguien que ha acompañado al gobierno nacional en estos procesos de paz y en su iniciativa de sentarse a la mesa con los grupos al margen de la ley. Lo despido preguntándole algo, pues, distinto al tema de seguridad, pero que tiene que ver también con las relaciones con el gobierno nacional. El tema del Partido Verde, ¿usted de qué lado está? ¿Es de los partidarios de quedarse con el gobierno, de irse? ¿Usted para dónde va a coger ahora que también están queriendo tramitar esta reforma política en donde les permiten el transfugismo por una vez? Entonces, Camila, 3 respuestas concretas. Primero, ¿en qué está el Partido Verde? En nada. El Congreso será por allá en septiembre, octubre, no hay fecha. De aquí a esa fecha no habrá ningún cambio sustancial y si existiera algún cambio se daría sobre septiembre o sobre octubre. Entonces ahorita lo que hay es mucha gente diciendo cosas, pero concretamente no creo que vaya a pasar antes de esa fecha. Segunda parte de la respuesta, la posición mía. La posición mía en este momento es nosotros debemos quedarnos en el lado de ser coalición de gobierno para intentar recomponer esto y hasta septiembre o octubre, después del Congreso y ver las cargas ideológicas, definir si nos vamos a la independencia o seguimos en el gobierno, sabiendo que nunca nos vamos a ir a la oposición porque nosotros yo no creo que el partido va a quedar del lado del Centro Democrático Cambio Radical, pero eso es lo que esa es la discusión. Y la tercera, yo creo que lo de transfugismo no va a pasar porque no dan los tiempos, Camila. Entonces a la gente que se siente incómoda en el partido, pues renuncie un año antes, es decir, noviembre de este año y después se mete por otro partido. Pero eso de hacer leyes solo para unos 20 congresistas, que es esa ley de transfugismo, a mí no me parece. Que el que no esté cómodo, pues que renuncie, pero ya, y no hay ningún problema. Un año antes de inscripción tiene que renunciar, es decir, 30 de noviembre de este año. Bueno, pues ahí sí me sorprende usted con que diga que eso no vaya a pasar, porque yo creo que hay muchos apostándole a que sí pase, y como hay tantos apostándole a que pase en el Congreso, seguramente ahí sí se van a mover de forma más eficiente. Senador Ariel Ávila, mil gracias por estar con nosotros y por regalarnos estos minutos en la mañana de hoy para hablar sobre la seguridad de los territorios en el país. A ustedes un abrazo y mil gracias, Camila, y un saludo a toda la mesa. Un saludo especial, 11 de la mañana, 12 minutos, y la seguridad que se está deteriorando.